Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Este es un programa de la UAYED en colaboración con el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Estamos transmitiendo este programa a través precisamente de la serie Temas de las Humanidades y de las Artes, y el programa de hoy corresponde a los 100 años del muralismo en México. Hemos tenido dos sesiones anteriores, una desde el punto de vista de los académicos sobre el muralismo, otra sobre los estudiantes que han hablado también de esa expresión de la pintura mexicana, y hoy estamos retomando ese aspecto particularmente con los creadores actuales del muralismo. Y el objetivo de esta tercera sesión de los 100 años del muralismo en México es abordar la visión de los creadores plásticos y muralistas actuales en el marco de la celebración de los 100 años del muralismo en México y América Latina. Para ello tenemos a tres destacados invitados y, valga la redundancia, creadores de la obra pictórica, de la obra mural en México en nuestros tiempos. Estamos hablando precisamente del maestro Guillermo Ceniceros, quien lo tenemos aquí frente a nosotros. Maestro, sea usted bienvenido. Muchas gracias. De igual manera participa con nosotros el doctor Polo Castellanos, quien también es un destacado muralista, un destacado creador y académico de la Academia de San Carlos. ¿Cómo está usted, doctor? Muchas gracias. Y de igual manera tenemos con nosotros al doctor Alfredo Nieto, doctor en Artes y en Diseño de la propia UNAM, sí, quien nos acompaña en esta mesa de tres distinguidos creadores del muralismo en el siglo ya XXI precisamente, corriendo en lo que va de este tiempo. Bien, les agradecemos a ustedes esta presencia y vamos a ver ahora una breve cápsula de esta introducción al tema del muralismo y de su participación ustedes en estas actividades artísticas. Volvemos en unos instantes. La formación de la identidad en países de América Latina como México está íntimamente relacionada con el sincretismo religioso, es decir, la asimilación histórica de dos cosmovisiones sumamente distintas, obteniendo como resultado el nacimiento de una cultura híbrida llamada latinoamericana. Ejemplo de ello lo hallamos en diversas obras murales representativas del muralismo revolucionario, combativo de la década de 1920. Continuando con la celebración del centenario del muralismo en México, dedicaremos a tres creadores plásticos que han persistido en el legado de los muralistas y siguen desarrollando esta tradición en nuestro país. Contamos con la presencia de Guillermo Ceniceros, distinguido muralista, grabador y diseñador industrial, quien es uno de los principales discípulos y colaboradores del maestro David Alfaro Siqueiros, con la obra La Marcha de la Humanidad, dentro del Poliforum Cultural Siqueiros. En las profundidades del metro de la Ciudad de México se encuentran los murales del Códice al Mural, en la estación Tacubaya de la línea 1, así como el Perfil del Tiempo en la estación Copilco de la línea 3. Asimismo, destaca Alfredo Nieto, pintor y profesor de la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM. Su obra se caracteriza por la implementación de materiales que permitan consolidar la obra desde el proceso creativo hasta la materialidad de la misma. Su obra ha trascendido las fronteras con el mural El Benemérito de las Américas, en la Casa Benito Juárez de La Habana. Podemos encontrar otros murales en la Universidad Autónoma de Chapingo y el Palacio del Poder Judicial en el Estado de México. Por último, resalta Polo Castellanos, doctor en Artes y Diseño por la Academia de San Carlos, quien actualmente es delegado por México del Movimiento Internacional de Muralistas, creando gran parte de su obra con temas como la marginación y la identidad latinoamericana, plasmada en murales de la Ciudad de México, Colombia, Argentina y Cuba.
Bien, estamos de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario en el programa dedicado a los 100 años del muralismo en México. Su amigo Adalberto Santana se dispone ahora a entrevistar y hacer un diálogo con nuestros destacados invitados. Primera pregunta que nos gustaría para provocar en este sentido de su interpretación, de su punto de vista, sobre qué consideran que es el propósito central del muralismo. Puede empezar, doctor Nieto, si le parece bien. Bueno, creo que históricamente lo que conlleva al muralismo fue esta reunión que tuvieron intelectuales y artistas, ¿no?, destacados a principios del siglo XX en México. Y una de las cuestiones más importantes que podemos destacar de esto es que se proponía que el muralismo fuera una forma, digamos, de educar, de letrar a la gente que no sabía leer, de darles elementos que para conocer la Revolución Mexicana. Se pretendía que los edificios públicos fueran, digamos, ese escaparate donde los pintores narraran de alguna manera la visión, digamos, histórica de nuestro país desde la época prehispánica, la llegada de los españoles, toda esta etapa que estuvo como eclipsada la cultura en México, ¿no?, desde la llegada de los españoles hasta 1800. Y después estos movimientos revolucionarios que dan pie a varios eventos culturales extraordinarios, entre ellos el muralismo y la música, los escritores, todos comienzan a ser partícipes, digamos, de esta euforia de la cultura en México. Y esto, bueno, pues obviamente promovido por el secretario de la Secretaría de Acción Pública, que era José Vasconcelos, que fue el gran promotor, ¿verdad?, de este movimiento. Entonces yo creo que igual que ha pasado igual que pasó en el Renacimiento, se pretendía que el pueblo tuviera conocimiento a través de los murales. Pero creo que el muralismo al final fue más allá, pero muchísimo más allá de eso, ¿no? O sea, no fue solamente un movimiento que letró, que educó, que enseñó a la gente del pueblo, sino fue un movimiento que rebasó fronteras, ¿no? Se considera el movimiento pictórico, pues más el único propiamente salido de América, ¿no? Y se dice, pues, que el expresionismo abstracto norteamericano es otro de los grandes movimientos, pero yo creo que el impacto que tuvo el muralismo permeó a estos movimientos norteamericanos y a la conciencia de los norteamericanos también, ¿no? Se volvió a ver a México nuevamente como un lugar de cultura, un lugar donde se producía obra de arte de gran nivel, ¿no? Entonces, el propósito inicial quedó muy pequeño con respecto a lo que realmente hicieron los artistas, y no solamente los tres grandes, ¿no? Toda una oleada de artistas que hubo antes y después del muralismo, o de los tres llamados tres grandes, ¿no? Sí. Y maestro Polo Castellanos, ¿cuál es su interpretación en ese sentido? Pues efectivamente, como dice el maestro Nieto, se va a volver un arte que no solamente es pedagógico, ¿no? Es decir, en un momento post-revolucionario, pues hay que enseñarle la historia a un pueblo que mayoritariamente es analfabeta, ¿no? Donde no hay educación, no hay acceso a las escuelas, no hay prácticamente educación más que para las élites. Y el muralismo encaja perfectamente en esta nueva ruta post-revolucionaria, ¿no? Y además va a reivindicar justamente un punto medular que sigue en debate, y es la función social del arte. Aquí es donde se va a empezar a marcar de manera muy evidente cuál es la función del arte, ¿no? Y además un arte que va a ser para el pueblo, y que, como dice el maestro, va a trascender eso. Mucho tiempo después va a trascender. Porque ahora nosotros decimos, bueno, sí es un arte para el pueblo, pero
se abrieron más rutas. Ahora es un arte para el pueblo, pero también es desde el pueblo y con el pueblo, ¿no? Y entonces, claro, el muralismo va a trascender en muchos ámbitos, y no solamente desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista político, social. Va a haber un muralismo muy, muy militante, ¿no? Los artistas van a ser militantes de luchas sociales, de su vida cotidiana, de su sociedad, no solamente desde los andamios, sino también en la vida cotidiana, en la forma de ser. Y eso va a ir permeando a toda una... a todo un sector de otros artistas, un sector de intelectuales, que también se van a ver afectados por estas rutas y las van a bajar también a las otras artes. Entonces eso es súper importante. Incluso en esta parte del... el muralismo va a ser la corriente artística que más va a influir en las otras corrientes artísticas del siglo XX, comenzando justamente por el expresionismo abstracto, ¿no? Jackson Pollock aprende el action painting, ¿no? Y el dripping, ¿no? El chorreado, se lo aprende a Siqueiros. Siqueiros fue su maestro y él mismo lo reconoce. Que después la historia anule a Siqueiros justamente porque hay una ruta de negación desde lo que es artística y políticamente correcto hacia el muralismo, donde se va a negar un arte social, un arte político, en un momento político a nivel mundial, donde hay que negar lo social y lo político porque no es conveniente, ¿no? En un mundo permeado por la posguerra, y donde hay que establecer rutas culturales. Estados Unidos se da cuenta rápidamente que la vía es cultural, la guerra es cultural, no es ya tan armada, ¿no? Y esto lo van a implementar durante la Guerra Fría y la Guerra Sucia. Incluso las reglas del arte moderno van a decir cero pintura social, cero pintura figurativa, cero pintura política. Y por ahí va a entrar el expresionismo abstracto, ¿no? Incluso marcado por rutas políticas desde la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso de manera oficial a nivel internacional, como es la aparición de este personaje siniestro, José Gómez Sicre, al frente de la Dirección de Artes Plásticas de la Pan American Union, lo que va a ser después la Organización de Estados Americanos. Él mismo va a escribir las rutas de cómo debe de hacerse el arte. Y por ahí va a estar en complicidad con Marta Traba y con algunos críticos intelectuales de la época, que va a permear todo eso. Pero mientras, el muralismo va a seguir creciendo. Y aquel discurso revolucionario donde el muralismo va a conciliar la Revolución Mexicana. Entonces vamos a ver en las obras murales a Emiliano Zapata junto a Victoriano Huerta, junto a Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. Okay. ¿No? Pero eso va a trascender y va a trascender muy rápidamente. Muy bien. Y al respecto, ¿qué nos puede usted señalar, maestro Guillermo Ceniceros? Bueno, hay muchas cosas muy interesantes, muy importantes en el muralismo, y habría que remontarnos a la antigüedad para ver qué se manejaba en relación al muralismo, que quizá no se le llamaba muralismo lo que se hacía en las cuevas, pero es el inicio, es el germen del que nace una parte de la escritura en las paredes, que es un lenguaje, un lenguaje en el que se hace uso de la geometría, de los espacios, y se hace uso de lo que hay en el entorno. Es decir, los pobladores de esos lugares los hay en todo el mundo. Algunos datan de hace 40,000 años, mientras que en México tenemos en Baja California ciertos lugares que datan de hace 5,000,
6.000 y 7.000 años. Y están diseminados en la península de Baja California, cerca del centro de la península, que abarcaría Baja California Sur y Baja California Norte, pero en el centro, cerca de Mulegé, cerca de Santa Rosalía, en todo ese lugar que le llaman también el Valle de Guadalupe, y otros lugares diseminados, hay cerca de aproximadamente 300 cuevas que cuentan con murales, algunos de ellos de muy importante territorio, espacio pintado. Insisto que son como 300 murales, y hay un autor que se ha dedicado a conservar y a fotografiar esos murales, que es el señor Hambleton. Y después ha habido una serie de estudiosos, algunos son del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que han estado por allí en los años 40, 50, 60, y a la fecha se han interesado más al grado de venir directamente del Museo Paul Getty a estudiar uno de los murales, ya que están distribuidos en un área muy grande, y para analizarlos todos se necesitan años, que son los que ha tenido Hambleton allí. De hecho, él vive ahí en ese lugar, vive en La Paz, y de ahí se desplaza a ir conociendo todos los sitios donde hay murales. De tal manera que podríamos hablar un poco que se trata de la presencia de la pintura mural, pues no de los 100 años, sino de los tantos y tantos que abarcan en la historia de la cultura del arte pictórico. Y se puede decir mucho de los murales de las cuevas, en las cavernas. Se puede hablar de los que están en España, los hay en África, los hay en Inglaterra, los hay en Perú, los hay en todos lados. Pintura rupestre, y hay otro tipo de pintura que no es precisamente pintura, sino que son petroglifos hechos en las piedras. Son pequeños, esos no corresponden tanto por sus dimensiones al muralismo, pero sí es una expresión que es paralela a los murales, que algunos son de muchos metros y que están diseminados. Correcto. En si muchos me lados. permite un momento, más Sí, claro, vamos a ver un breve sondeo. Regresamos para continuar esta interesante plática donde encontramos desde la época ya, digamos, prehispánica, esta serie de elementos que van a dar pie al muralismo que llega hasta nuestros días. Volvemos en unos instantes después de este breve sondeo. Creo que el muralismo en México tiene una gran repercusión a lo largo de la historia. Se ha visto en tantos artistas, desde pues el más significativo podría ser Diego Rivera y Juan O'Gorman, que pues de hecho participó en el mural simplemente de la biblioteca, ¿no? Y en varios aspectos como lo que es el Estadio Olímpico. Por eso es como que un impacto que ahora sí que ha perdurado desde hace mucho tiempo y va a perdurar conforme vayan viniendo más generaciones, ¿no? Fue una etapa muy importante en las artes plásticas de México, y desde luego favoreció la construcción de Ciudad Universitaria. Es importante para la formación integral de los estudiantes, independientemente del área que hayan escogido, que tengan esta belleza a su alrededor, aprendan a apreciar las creaciones del ser humano, de los hombres y mujeres talentosos que han recorrido a través de la historia el campo del arte. Me parece fundamental. Bien, estamos de nueva cuenta aquí en esta segunda parte después de haber visto este sondeo, y vamos a reiniciar este diálogo que estaba el maestro Ceniceros hablándonos de los orígenes, dijéramos propiamente prehispánicos, que van a sentar las bases de este muralismo en su parte, dijéramos, pictórica. Nos decía maestro Ceniceros. Sí, esos murales y otros en otros lugares se pueden analizar de dos ángulos. Uno relacionado con qué pintaron, qué expresan, y el otro,
cómo lo expresan, qué utilizan, qué herramientas, qué materiales. Entonces, el qué pintar ahí. La necesidad que tenían ellos era la de cazar. Vivían de la cacería, eran nómadas y con cierta frecuencia regresaban a los mismos lugares que ya conocían. Y una forma de conocerlos y de hacer lo suyo era pintando en las cuevas donde ellos también se refugiaban. Era un poco vivienda, era un poco cuartel, era un poco refugio, era un poco también un lugar de los ritos que hacían, ritos para poder cazar con eficacia. Ellos pensaban que pintando los animales que iban a cazar, con eso obtenían cierta suerte y cierta habilidad, conocerlos y verlos. Entonces pintaban a los venados y pintaban también animales del mar, conejos, lo que había en ese entorno. Estoy hablando de los de Baja California. Entonces ellos pintaban también a la figura humana de una manera extraordinaria que nos recuerda mucho la pintura de Rufino Tamayo. Al grado nos recuerda que la Universidad UAM organizó un viaje a este lugar y invitaron al maestro Tamayo, al maestro Rodríguez, crítico de arte, y a otros varios personajes. Y estuvieron por allá y uno de ellos me platicó que cuando el maestro Tamayo vio esas pinturas monumentales en Baja California, dijo, se me adelantaron. Qué maravilla. De tal manera que ya los inicios de la pintura mural están ahí, están puestos. Ahora, ¿qué materiales usaban? Usaban los materiales de la tierra. Los rojos óxidos los tomaban de los minerales de la tierra. El blanco lo usaban raspando de las piedras el excremento de gaviota, que era muy blanco y que en las noches de luna se refleja de una manera muy especial esos blancos. Entonces ellos raspaban esto y lo mezclaban quizá con baba de nopal o simplemente con agua, porque ese blanco contiene carbonato de calcio, que es obtenido de los pescados, de los peces que comían las gaviotas. Entonces ese es el blanco. Y usaban un ocre que también viene de la tierra, y no usaban verdes ni azules, pero usaban rojo óxido y diferentes tipos de rojos. Eso con respecto a los materiales. Y luego se hacían sus andamios con leña que había ahí, y las brochas también de alguna manera lograban poner las pinturas en unos acantilados que ya tenían ciertos colores muy atractivos y cierta textura. La textura que tienen esos murales es extraordinaria. Casi nos indican que la textura también es un lenguaje, junto con el color. Color, textura y el dibujo extraordinario de los habitantes de ahí, de ese lugar. Se cree que no tiene nada que ver con los actuales habitantes, y se mencionan a los guaycuras, se mencionan a los paipai y a otros, pero ellos no son los que pintaron, sino aquellos se extinguieron o emigraron a otra parte, porque iban y venían, no había linderos, entonces iban y venían por toda esa parte, encontrándose también con otros pintores de más arriba de Baja California, que son extraordinarios los pintores de ahí, parecidos un poco, pero los mexicanos, bueno, no eran mexicanos todavía, pero los que están de este lado llegaron a ser grandes maestros que se extinguieron, se extinguió esa parte, pero quedó plasmada en 300 cuevas en Baja California. Sí, y hoy a nuestros días, dijéramos, estas expresiones siguen vigentes, maestro Castellanos. Claro, porque al final el muralismo es una narrativa, y esa narrativa de entonces se va a ir adaptando con el tiempo a las narrativas actuales, ¿no? A la forma en la que vivimos, a las maneras de ser, a nuestra sociedad, a nuestras autobiografías, biografías, construcciones históricas, políticas y todo eso. Entonces
se van a seguir pintando estas escenas, estas narrativas. Bueno, ahora no son de cacería o quién sabe, ¿no? Y también con nuevos materiales, ¿no? Desde la recuperación de aquellos viejos materiales, ¿no? Nuevas técnicas como el fresco, aquí el maestro es especialista en el tema, como los esgrafiados, que también son ancestrales, hasta pinturas que hoy son multidisciplinarias, como resinas epóxicas, pinturas de poliuretano, mucha experimentación, y uno de los pioneros es justamente Siqueiros. La pintura acrílica la inventan los muralistas, la inventa el Politécnico Nacional a raíz de las investigaciones de David Alfaro Siqueiros con los científicos del Politécnico. José Gutiérrez. Exacto. Entonces, esta no es un anuncio publicitario, pero se llamó Pinturas Politec por Politécnico Nacional, justamente, y ahora es la pintura más utilizada en el planeta. Entonces, incluso el muralismo va a aportar no solamente a la cuestión plástica en toda su dimensión, sino también va a aportar a otras disciplinas, ¿no? A la ciencia, a la química de los materiales, a la filosofía, a la ciencia política, a la sociología, a montones de cosas. Un muralista hoy en día es multidisciplinario, ¿no? Se vuelve arquitecto, albañil, herrero, científico, químico, pintor, en fin, maestro, investigador. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que va a hacer el muralismo actual, ¿no? Y sigue construyendo, incluso esto que comentábamos hace rato el maestro Nieto sobre este dispositivo que se inventó acá en la UNAM, ¿no? Para hacer escaneos en las obras, en la pintura, ¿no? En las obras de arte, donde se puede ver qué hay atrás, qué hay abajo de la superficie, y poder hacer todo un estudio sobre los materiales utilizados, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante, porque esa experimentación nunca va a parar desde estas épocas que menciona el maestro Ceniceros. Entonces se va a continuar y va a seguir experimentándose, ¿no? Hoy realmente a mí me asombra mucho ver obras que se están haciendo en este momento, por ejemplo en Bolivia, que es esgrafiado mezclado con acero, acrílicos, montones de cosas. Hay una experimentación tremenda. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Antes de eso, le recomendamos ver ahí en la cortinilla, aparecen los teléfonos a los cuales se pueden comunicar, y a los interesados les vamos a obsequiar. Hay 3 ejemplares de la gran revista Archipiélago y de la revista también Reflexiones del Muralismo. Volvemos en unos instantes y retomaremos este diálogo. En esta ocasión hablaremos acerca de 3 destacadas muralistas en nuestro país y dónde visitar su obra. La primera muralista mexicana fue Aurora Reyes, pintora chihuahuense quien destacó por su cualidad autodidacta en las artes pictóricas. Entre los temas centrales de su obra se encuentran representaciones femeninas y las condiciones de desigualdad laboral de la mujer trabajadora. Puedes visitar el mural Atentado a las Maestras Rurales en el Centro Escolar Revolución. Rina Lazo fue una pintora guatemalteca que realzó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.
fue asistente de Diego Rivera. Puedes visitar sus obras El agua, origen de la vida sobre la tierra, que se encuentra ubicada en el Cárcamo de Dolores, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, así como El pueblo en demanda de salud en el Hospital La Raza. Electa Arenal fue una poeta, escultora y pintora. Al igual que Rina Lazo, colaboró con Diego Rivera en la realización de los murales exteriores del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Asimismo, participó en la realización de los murales del Poliforum Cultural Siqueiros y la Sala de la Revolución del Museo Nacional de Historia. Gran parte de su obra la realizó en Cuba, la cual se centra en el fervor de la entonces reciente Revolución Cubana. Falleció en labores de asistencia al pintor David Alfaro Siqueiros a finales de la década de 1960. Las mentes de mujeres mexicanas y extranjeras crearon una vasta y rica obra que se extiende a lo largo y a lo ancho de nuestro país. A 100 años del muralismo en México, figuras como la de Aurora Reyes, Rina Lazo, Fanny Rabel, Electa Arenal, Leonora Carrington y las hermanas Greenwood han quedado fuera del imaginario colectivo. Sin embargo, permanecen en los anales del arte contemporáneo de nuestra América y es importante recordar sus legados en un acto de memoria histórica de las mujeres. Bien, estamos de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario con el programa Los 100 años del muralismo en México y volvemos con nuestros invitados que son indudablemente creadores del muralismo en México. Tomamos la palabra aquí al doctor Nieto y le decimos su papel en el arte actual del muralismo en México, que este es otro de los elementos. Ustedes como creadores, ¿cuál es su opinión? Bueno, para mí la creación, el mural es fundamental, es importante, sobre todo porque yo pertenezco a un cuerpo académico de la Facultad de Artes y para mí ha sido fundamental seguir con la tradición del muralismo. Yo creo que, como bien dijo el maestro Ceniceros, la tradición del mural viene desde la época de las cavernas, ¿no? En México. Y había que pasar también en la época más reciente, digamos, de alguna manera, que es la época prehispánica, en donde nuestros antiguos mexicanos eran extraordinarios pintores. Digo, las dos escuelas que tenemos en México, que es la teotihuacana y la maya, nos dejaron un legado extraordinario de pintura mural, ¿no? Nada más por mencionar alguno, en el área maya, pues Bonampak, ¿verdad? En Teotihuacán pues tenemos pues todo lo que es el área teotihuacana, en donde tenemos murales excelsos y que la doctora de la Fuente hizo un gran trabajo en su momento y dejó un museo de la pintura mural en Teotihuacán con su nombre, que le pusieron su nombre de ella, y unos estudios muy no interesantes, extraordinarios, ¿no? Con mucha información respecto a desde cómo se trabajaba, cómo se elaboraban los materiales. O sea, se fue al fondo de las cosas y dejó mucha información. Entonces, para nosotros actualmente tratar de seguir difundiendo el conocimiento ancestral y luego el de la academia, digamos, de la Academia de San Carlos, donde salen todos nuestros artistas, ese conocimiento dormido allí por muchos años es el que hay que rescatar y a las nuevas generaciones les va a precisar que sigan trabajando en este rubro. Al respecto, maestro Castellanos. Pues sí, efectivamente, los procesos del muralismo, sobre todo las últimas décadas. De hecho, de los años 70 para acá hay un replanteamiento del muralismo, pero del muralismo como un arte público. Y un replanteamiento que ese sí va a cuestionar al muralismo mexicano desde un punto de vista crítico, ¿no? El muralismo en América Latina no es una ruptura, ¿no? Por el contrario, este grupo que son los colectivos de los 70 van a replantear
cuáles deben de seguir siendo las rutas del muralismo. Rutas que ya se venían planteando o que venía planteando, por ejemplo, David Alfaro Siqueiros en estas reflexiones que hacía. Entonces, ahí el muralismo me parece que va a tomar un giro muy, muy importante, porque va a salirse de las academias al final, ¿sí? Y se va a plantear la ruta social y política del muralismo como la estamos conociendo ahora, ¿no? Ahí se va a plantear por primera vez el trabajo comunitario, el muralismo comunitario. Entonces, grupos como el Taller de Investigación Plástica, se va a salir a las comunidades, con las comunidades campesinas, a hacer murales en mosaicos, a recuperar incluso el mosaico mexicano, pero a construir con la comunidad lo que la comunidad quiere que se represente en sus muros. Y entonces esa ruta es una ruta que muchos de nosotros vamos a adoptar y que vamos a empezar a trabajar sobre ella al grado de construir lo que le decimos muralismo colectivo, donde la diferencia está en que el muralismo comunitario, la gente ayuda a la construcción del mural, pero en el muralismo colectivo construye desde abajo, al lado del artista, donde el artista no es más ni menos que el común denominador, que el ciudadano común, y va a empezar a construir desde abajo sus propias imágenes, su propio discurso, su propia narrativa y su propia historia, también para resguardar la memoria, y eso es fundamental. Hay que entender que el muralismo se va a convertir en un guardián de la memoria de la historia de este país, de los movimientos sociales, de momentos históricos muy importantes, y va a estar acompañando durante 100 años todos los movimientos sociales de este país. Entonces, desde ahí es donde muchos de nosotros estamos trabajando. Y eso es lo que estamos construyendo, difundiendo y enseñando. No solamente la cuestión técnica, sino esa otra parte que construye el muralismo, que tiene que ver con la cohesión social, con la reconstrucción de los tejidos sociales, con planteamientos que no se enseñan en las escuelas ni en las academias, que son, por ejemplo, la cuestión, el diálogo. Cómo construir sin diálogo es imposible. Pero yo creo, Polo, yo ahí sí creo que difiero. Yo creo que la diferencia es que la academia se destilan muchos conocimientos desde el hacer, y es quienes resguardan las academias, en este caso la Facultad de Artes, sí ha resguardado a lo largo de muchos años muchos conocimientos. Y sin embargo, el asunto es que no se planteen problemáticas sociales. Eso se hace de alguna manera, se tiene que hacer, pero la formación de los artistas no requiere nada más de una posición política o de una posición social. Se requiere un verdadero ejercicio digamos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si me permiten, escuchemos ahora la opinión. Yo no estoy en contra de la academia, al contrario. Del maestro Ceniceros, a ver qué piensa al respecto. Bueno, yo creo que es muy importante tomar en cuenta ese momento en que se hizo una especie de ruptura y algunos artistas prefirieron estar del lado de la ruptura y otros quedarse en el lado de lo que diríamos lo contemporáneo. Lo contemporáneo que no olvida la academia, pero también está mirando hacia el futuro. ¿Qué hacer con esa academia que nunca está de más? Siempre sirve la academia. Entonces, quienes tenían esa disyuntiva, me voy con los abstractos, o me quedo en la academia, o me quedo en lo contemporáneo, pues es muy sencillo, porque si el temor era, por ejemplo, que en la ruptura hay cosas abstractas que lo ves por todos lados y no encuentras nada, yo creo que se trabaja con espacios. Entonces, en el muralismo hay que juntar lo abstracto, las abstracciones, la geometría, juntarla con la posible academia y unirla, que los una el tema. De tal manera que esa unión de una cosa con la otra
es tan sencillo que lo practicamos a veces sin darnos cuenta. Unimos lo abstracto con el realismo y se fortalecen ambos. Lo abstracto tiene un porqué y el realismo se ayuda de la estructura, que sería lo otro. La estructura está presente en todos los murales. Entonces, no hay que temer ni a una ni a otra, hay que fusionarlas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, cuando se hace un mural, si un mural es para una escuela, pues hay que poner temas didácticos. Claro. Pero si es, por ejemplo, para un aeropuerto o un hospital, pues hay que ser más abstracto para que armonice con el edificio y tenga silencios que se requieren a veces, por ejemplo, en un hospital. Entonces, cabe todo en el muralismo, desde las cosas didácticas para las escuelas, para las universidades, y luego otro muralismo acorde con las empresas, con las fábricas, con las oficinas, otro muralismo para el desierto, que lo hay, no sé cómo se le puede llamar a los espléndidos dibujos que están en Nazca, Perú, que están en el piso. Sí, no es muralismo, pero es monumental. Sí. Y los hay en otras partes del mundo también. Entonces, el muralismo está inmerso en todo el mundo, en todos lados y en todas situaciones, escuelas, teatros, sindicatos, en todos lados. Y es un complemento de la arquitectura. Entonces, funciona en todos lados. Nos parece muy bien. Vamos a hacer una breve cápsula porque el tiempo se nos va acortando. Ahorita volvemos con esa intervención. Volvemos en unos instantes. Más recordamos que están nuestras redes sociales a las cuales nos pueden escribir, igual que los teléfonos que les hemos dado para adquirir sus revistas Archipiélago y Reflexiones del Muralismo. Volvemos en unos instantes. Gracias a los avances tecnológicos y creatividad de los artistas, los métodos y materiales para los murales han ido evolucionando hacia técnicas más modernas que encajen con las necesidades actuales de la sociedad, como por ejemplo la digitalización de las obras, o como expresiones contemporáneas que busquen la intervención del espectador, como el graffiti o las pintas callejeras, y la implementación de inteligencias artificiales o realidad virtual. El muralismo sigue siendo parte fundamental de nuestra identidad nacional, así como el reflejo de la riqueza cultural de México hacia el resto del mundo, convirtiéndose en un emblema para las artes plásticas y populares contemporáneas. Desde las perspectivas académica, estudiantil y creadora, podemos destacar que el legado del muralismo, a 100 años de su existencia en México, es la descentralización del arte hacia el espacio público, teniendo como objetivo principal generar pensamiento emancipador respecto a nuestra realidad histórica actual como mexicanos y como latinoamericanos. Estamos aquí de nueva cuenta en Mirador Universitario con el tema de este programa que es el muralismo al centenario de su celebración. Y volvemos con este rico diálogo que hemos establecido, incluso polémico, que eso es lo mejor que puede existir y más en la obra pictórica. Nos decía maestro Castellanos. Sí, yo creo que en la pintura es una gran escuela, incluso para los que no tienen que practicar la pintura, sino conocerla, verla, observarla, estudiarla. Entonces, tenemos muchos casos muy interesantes de pintores que empezaron a hacer un academismo, por decirlo así, y luego intentaron evolucionar, ir hacia algún lado y luego retroceder. Algunos pocos quisieron ir a estudiar a Europa y se encontraron movimientos interesantes allá, de tal manera que uno de ellos, que es el uruguayo Torres García, tuvo una lección por allá, se dio cuenta que todo lo que se estaba haciendo, lo último de lo último en Europa, realmente coincidía con lo primero que se hizo en países como Uruguay y muchos otros, Perú, incluso México, que se utilizaba la geometría, la síntesis, casi la abstracción en algunos casos.
y que lo que se hacía allá como moderno antes se había hecho acá como antiguo. De tal manera que esas dos partes se pueden juntar en un momento dado. Es decir, ¿qué tan adelantados estarían ya los prehispánicos que hicieron Teotihuacán? Hicieron Teotihuacán, hicieron Monte Albán, hicieron en Yucatán todo lo que hay, empleando geometría y empleando temática, haciendo síntesis, porque eso es muy importante, quitar lo que sobra, dejar nada más lo que es fundamental. Lo otro que tiene ruidos, que sería la temática, los silencios le ayudan a que aquello sea más importante. Es decir, si dividimos un espacio en tres, una tercera parte es la importante y las otras dos le ayudan a que sea importante. Entonces es una forma de hacer síntesis que se necesita en el muralismo. Sí, muchas gracias, maestro. Y vamos a darle la palabra al maestro Castellanos en esta polémica. Sí, yo sí quiero aclarar, porque yo no estoy en contra de la academia, por el contrario. La academia es necesaria, hay un cúmulo de conocimiento histórico hiper necesario, porque si no empezamos a perder la memoria, etcétera. Yo lo que digo es que hay que fortalecer una cosa como la otra. Es decir, no podemos desligar la academia de la cuestión social o de la cuestión política, ni la otra de la academia. Y además, y menos en un país como el nuestro, donde la universidad pública y gratuita es fundamental, porque ahí, en nuestras universidades, es donde se concentra el pensamiento crítico. Y eso hay que fomentarlo. No es posible que, lamentablemente, en la Facultad de Artes y Diseño, antes Escuela Nacional de Artes Plásticas, quede un taller de muralismo, cuando antes había muchos más y era una ruta académica. Eso es algo que tenemos que fortalecer. Y ese es un debate que venimos haciendo nosotros desde que empezamos a plantear la conmemoración de los 100 años del muralismo el año pasado. Los artistas empezamos en ese debate. Tenemos que fortalecer la academia en muralismo en este país. ¿Sí? Es la escuela pública donde van a hacer el muralismo, y ahora resulta que no tenemos talleres ni materias de muralismo. Debería ser obligatoria la materia de muralismo, igual que permanentemente la de dibujo, toda la carrera, toda la licenciatura, incluso en niveles de maestría hay materias que deberían de ser permanentes y son opcionales. Entonces, claro, ahí tenemos una parte que está acéfala, y que tenemos que reconstruir y fortalecer en ese sentido. Maestro Nieto. Creo que, a ver, el maestro Sinceros decía algo y yo un poco lo redondeaba en ese momento. Sucede que los planes de estudios vigentes durante muchos años en la Facultad de Artes, doctor, lo hicieron muchos miembros, o fueron hechos por algunos miembros que pertenecieron al grupo de la ruptura. Yo encontré en el año 85, que entré a la Escuela Nacional, pues no existía. Estaba el maestro Carmona y estaba el maestro Arnold Belkin dando la materia, pero realmente no existía el taller. El taller hubo que rehacerlo. Estoy de acuerdo en que se tendría que fortalecer. Hay muy buenos maestros de pintura siempre en la escuela, siempre ha existido esa tradición como de grabado y dibujo. Pero siempre esta necesidad de las nuevas tecnologías, de los nuevos conceptos y todo esto, han limitado mucho la posibilidad de que se instrumenten nuevos talleres, porque además, también dicho sea de paso, el muralismo durante muchos años ha sido incómodo para mucha gente, sigue siendo, ¿no? De tal suerte que se sigue un poco evitando esa posibilidad. Se tiene un taller que se ha trabajado durante muchos años, pero creo que el asunto está en cómo se replantean las cosas dentro de una facultad de artes. A mí lo que me parece un problema desde fuera de la facultad es que sí, actualmente cualquier gente que tenga la capacidad de ir a comprar unos botes de pintura, ¿no? A la Comex, perdón por el anuncio, pero o agarrar cualquier cosa, que pues cualquiera lo hace, y se ponga a hacer una pintura, aparentemente en un muro, y como el término mural es referente a muro, pues entonces en consecuencia se es muralista, ¿no?
realmente el muralista yo creo que sí requiere de una conciencia política, social y todo, pero ante todo requiere primeramente de una preparación en dibujo, en geometría, en composición, entender el color y mucha práctica, ¿no? Tener pues así como yo les digo a mis alumnos, les digo así como un doctor, un médico que sale de la Facultad de Medicina, pues necesita muchos años de experiencia para que nosotros permitamos que nos opere, ¿verdad? A veces necesitamos que hubiera un poco más de conciencia también en nuestros jóvenes artistas por prepararse en el dibujo de figura. Saber, no es lo mismo dibujar en un pequeño formato que trabajar en grandes formatos. Y toda la parte social, política, religiosa, económica, incluso económica, ¿no? Porque yo digo a mis alumnos, bueno, en realidad no me gusta hablar de cuestiones económicas con ellos en un principio, porque tal pareciera que todo eso va hacia la cuestión monetaria, ¿no? Se requiere para ejecutar las grandes obras, se requiere, pues sí, de que nos instrumenten una posibilidad económica. Sin embargo, con los recursos que se tienen, se puede hacer obra monumental, ¿no? Desde trabajar con un carboncillo, desde trabajar con gises de estos pedazos de yeso y demás, o los materiales más sencillos hasta los materiales más complicados. Actualmente nosotros traemos de Alemania silicato potásico, que es vidrio líquido y que endurece extraordinario, es permanente, con colores minerales, y que ni lejanamente podemos construirlos todavía en México. No tenemos las tecnologías. Bien. Y hay que traerlo de fuera. Pero tenemos el fresco, tenemos el acrílico, tenemos el temple, tenemos muchos más materiales que son absolutamente económicos y que podemos usarlos para expresarnos. Bien, pues lástima que el tiempo se nos ha agotado. Tenemos que llegar finalmente a una conclusión en esta rica e importante diálogo que hemos hecho sobre el muralismo, los 100 años del muralismo en México, con distinguidos creadores actuales de ese muralismo. Vamos a cerrar rápidamente con un minuto, maestros ceniceros. ¿Qué nos puede concluir? Bueno, yo invito a los estudiantes de la UNAM a que visiten mi mural que está en la estación Copilco del metro, a 100 metros, casi pegado con el CEU, y que observen, que vean ahí la temática, que es diversa, toda relacionada con la pintura mural, pero con la expresión de otros pueblos, con la diferenciación de otros pueblos, empezando por México, empezando por la temática en la que está, de aquel lado del andén está Hernán Cortés y de este lado está Cuauhtémoc, pero luego hacia los lados, al final está la pintura rupestre de Europa y del lado de enfrente está la pintura rupestre de México, y así todo el mural, que son 1000 metros cuadrados, va representando lo de allá y lo de acá, es decir, frente a frente, una temática con otra. Entonces, si uno va a ese mural, lo puede ver de aquel lado o de este lado. Si lo deja, el metro está pasando constantemente. Entonces, me parece que es muy interesante porque también se plantean otras cosas. Entonces, está muy accesible ese mural en Copilco. Claro, le agradecemos eso, porque eso, sobre todo para los alumnos de nuestra universidad, es un diálogo con uno de los creadores como usted, maestros ceniceros. Maestro Polo Castellanos, como conclusión. Como conclusión, hay que continuar el debate del muralismo, hay que seguir haciendo y seguir construyendo el muralismo. Hay que seguir enseñando, hay que fortalecer muchas cosas como la academia, como la defensa del patrimonio muralístico de este país, que se está cayendo a pedazos. Hay que continuar el debate con las nuevas generaciones de muralistas y seguir dándole difusión a la ruta artística más importante de este país. Nosotros y nosotras en el movimiento de muralistas mexicanos venimos trabajando ya más de casi 2 décadas
llevando el muralismo al debate, haciendo, construyendo, debatiendo, haciendo conferencias, pintando, haciendo encuentros de muralismo con los artistas de toda América Latina, de otros países del... Muchas gracias, maestro Castellanos. Y finalmente, el maestro Nieto. Sí, gracias, doctor. Yo coincido en algo muy importante como lo que es que el patrimonio, el acervo de México, muralista, desde lo que mencionaba el maestro Ceniceros, los murales de las cavernas, los murales prehispánicos, toda la obra que se tiene en México desde las haciendas, los murales que se pintaban en las haciendas, ¿verdad? Durante muchos años del dominio español, y que fue ese gran eclipse, y después el mural, digamos, de la posrevolución, y el mural que se ha hecho después con las siguientes generaciones, entre las que destacan pues los maestros como, ya había mencionado, Alfredo Salce, como Chávez Morado, Orozco Rivera, el maestro Gorman, ¿no? Camarena. González Camarena, y muchísimos más pintores que se tienen de muy buen nivel, y se está olvidando, se está deteriorando. Un ejemplo claro es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos los mosaicos que están cayéndose a pedazos, y no ha habido una política cultural real que rescate los murales, que se den a conocer, se difundan, que la gente joven los conozca. Es muy generoso de la parte del maestro Ceniceros que invite a ver sus murales, y también hay que invitar a que vean los demás murales, porque eso es cierto. Luego gente estudiosa es la que visita los murales, la gente para la que se hizo inicialmente los murales, que era la gente del pueblo, es la que menos asiste a veces a los murales, porque no pueden, les da miedo entrar a los recintos y tal. Entonces sí es una invitación a rescatarlo, a conocerlos, y sí, creo también que se debe debatir más sobre el mural y ver que de lo que se está haciendo en nuestro país, tanta cosa que se está haciendo, si todo es mural, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto podemos pues decir sí es mural? Es difícil, porque ¿quién puede decir con una mano esto sí es mural, esto no? Pero creo que sí hay forma de trabajar para que se dignifique, y muy importante creo que es, que se dignifique el trabajo de los muralistas, de los pintores. Porque ¿sabe algo? Sí lo tengo que decir así, ahora a los muralistas se les quiere pagar prácticamente dándoles la comida del día y dándoles los materiales, y eso es muy indigno, ¿no? Y eso es algo en lo que se tiene que trabajar, que no se puede hacer eso. Pues les agradecemos aquí su presencia al maestro Guillermo Ceniceros, al maestro Polo Castellanos y al maestro Alfredo Nieto en este programa dedicado a los creadores del muralismo en México en los 100 años del muralismo en nuestro país. Estamos aquí en Mirador Universitario. Nos vemos en el próximo programa también de esta serie de temas de las humanidades y de las artes de Mirador Universitario. Su amigo Adalberto Santana les desea lo mejor para nuestros días. Hasta luego.